don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 231 al 235. Hiea. El pequeño Buu rió salvajemente, la burla y la locura en sus ojos se hicieron cada vez más fuertes. Su tormento y destrucción unilateral de Lira habían comenzado. Se oyó un silbido. El pequeño Buu volvió a atacar, dirigiéndose directamente hacia Lira. Sin piedad alguna, el pequeño Buu atacó cruelmente el cuerpo de Lira, evitando deliberadamente sus puntos vitales en cada ataque, con la intención de seguir jugando con ella durante más tiempo. Van. 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 Los sordos golpes de la carne resonaban continuamente, el ataque del pequeño Buu era tan rápido como un trueno. En apenas unos segundos, Lira ya estaba cubierta de heridas. La ropa de la Kaioshin del oeste se había desgarrado en la batalla, dejando al descubierto su piel color jade, donde se podían apreciar claramente numerosos moretones y manchas de sangre. Había transcurrido menos de medio minuto desde el comienzo de la batalla, y la Kaioshin del oeste, Lira, ya era un desastre sangriento. Como diosa suprema del universo, esta era la primera vez desde su nacimiento que había sido derrotada de forma tan cruel. Majin Buu era demasiado fuerte, completamente inmune a su resistencia. No debió haber actuado tan precipitadamente. Debió haber pedido ayuda a sus compañeros Kaioshin. Al ocupar una posición elevada, era demasiado segura de sí misma, creyéndose una de las superheroínas más poderosas del universo y que los demonios del reino inferior no podían hacerle frente. Ahora se daba cuenta de lo tonta que había sido. Lamentablemente, en este mundo no existe ningún remedio para el arrepentimiento. Jejeje. El pequeño Buu agarró el cuello de Lira con una mano, y su fuerza abrumadora la levantó directamente. Observó con una mirada burlona el aspecto agonizante de Lira, la Kaioshin del oeste, sintiéndose increíblemente feliz. Sus 5 dedos ejercían una fuerza poderosa que apretaba constantemente el cuello de Lira, la Kaioshin del oeste. La sensación de asfixia hacía que el rostro de Lira se contrajera, sus ojos se llenaron de sangre y luchó con todas sus fuerzas. El pequeño Buu no tenía prisa por matarla, sino que disfrutaba de su expresión de desesperación, dejándola morir en la miseria. La sensación de atormentar a una persona fuerte era mucho más placentera que el placer de destruir planetas. ¿Ves eso? Este es el poder de Majin Buu. Así que incluso ustedes, los poderosos Kaioshin, tienen un día como este. Morir a manos de Majin Buu es su honor, hmph, jajaja. El mago Babidi, al presenciar el miserable estado de Lira, rió con desenfreno, sintiéndose sumamente feliz. Creó a Majin Buu en primer lugar para eliminar a esos poderosos y altivos Kaioshin. Aunque se desviaba un poco de su plan original, mientras pudiera matar al Kaiosama del oeste, significaba que los demás Kaiosama ya no representaban una amenaza. «Mátala rápido, Buu», ordenó Babidi con impaciencia al pequeño Buu. Al oír esto, el pequeño Buu detuvo sus movimientos, la sonrisa de su rostro desapareció, reemplazada por una profunda seriedad. Su mirada malévola se dirigió brevemente hacia Babidi. En sus ojos escarlata irradiaba una luz oscura y ominosa. La intangible intención asesina y la frialdad que se extendían hicieron que Babidi rompiera a sudar frío, sin atreverse a respirar en voz alta. Esos ojos fríos y despiadados parecían decir: si te atreves a decir una palabra más, te mataré antes. Haz lo que quieras, puedes tratar con ella como te plazca, dijo Babidi, agitando las manos repetidamente en voz baja. Al oír esto, una sonrisa perversa y cruel reapareció en el rostro de pequeño Buu, mientras sus crueles ojos rojos como la sangre seguían evaluando a la suprema Kai del oeste, Lira.
No se había divertido lo suficiente. ¿Cómo iba a destruir un juguete que finalmente había conseguido con tanta facilidad? En este momento, en una galaxia especial en la galaxia occidental, una ondulación del espacio-tiempo apareció repentinamente en el universo en calma. Un sonido amortiguado de zumbido. El espacio del universo se abrió repentinamente en un túnel espacio-temporal, del cual salió rápidamente un torrente de luz roja ardiente, llegando a este tiempo y espacio. Sin duda, fue Talok quien viajó a través del tiempo y el espacio. Por fin he llegado. Los viajes espacio-temporales son, sin duda, extremadamente peligrosos. No me extraña que Whis me lo advirtiera una y otra vez. Tras suspirar, Talok confirmó que no había amenazas a su alrededor y, a continuación, disipó la transformación de Super Saiyajin Dios, volviendo a su estado normal. Los viajes espacio-temporales consumieron gran parte de su fuerza física. Incluso el Super Saiyajin Dios, con su excelente equilibrio, sufrió enormes pérdidas durante estos largos viajes espacio-temporales. Sobre todo cuando aparecía la tormenta del tiempo, cada vez era una prueba fatal para él. Si no fuera por la marca que Whis le había dejado en el cuerpo, sumada a sus propios logros en el espacio, habría sido sepultado por la tormenta del tiempo hace mucho tiempo. Pero incluso con el poder del ángel resistiendo el avance de la tormenta del tiempo, aún así estuvo sujeto a cierto grado de reacción adversa. Parte del violento poder espacio-temporal del túnel espacio-temporal penetró en su cuerpo, chocando salvajemente como si se hubieran vuelto locos. Si su físico no hubiera sido lo suficientemente fuerte, y si no hubiera contado con la bendición del poder divino, esta tormenta temporal lo habría devastado hace mucho tiempo. Una vez estabilizado su estado, Talok planeaba buscar un lugar donde descansar y recuperarse primero. Sus ojos escudriñaron el espacio circundante, pero hasta donde alcanzaba a ver, no había planetas habitados en las cercanías. Talok amplió sus capacidades sensoriales. En su estado actual, si expandiera deliberadamente su sentido divino al máximo, podría abarcar fácilmente una o dos galaxias, si no el universo entero. Justo cuando Talok intentaba usar sus sentidos para encontrar un lugar donde alojarse, dos energías muy especiales entraron en su percepción. Esta sensación es. Talok levantó una ceja, dándose cuenta de que poco después de llegar a esta línea temporal, algo muy interesante parecía estar sucediendo. En especial una de las energías, que le producía una sensación familiar, como si la hubiera percibido hacía muchos años. En cuanto a la otra aura, en realidad percibió leves fluctuaciones del poder divino provenientes de ella. Además, esta aura había descendido hasta un punto muy peligroso. Hace 5 millones de años, esta aura, podría ser. Llegué justo a tiempo para ese incidente. Los recuerdos de Talok, sellados durante mucho tiempo, despertaron y recordó algo. Recordó dónde había percibido esa aura antes. Era el aura que emanaba del huevo de Majin Buu sellado bajo el manantial de agua divina suprema. Ahora, teniendo en cuenta la línea temporal y las fluctuaciones del poder divino, era probable que un Kaiosama estuviera luchando contra Majin Buu. Sea quien sea, lo averiguaré yendo a echar un vistazo. Con un silbido, Talok usó la teletransportación y desapareció del lugar. Del lado de Majin Buu. En ese momento, la Kaioshin del oeste, Lira, había llegado al borde de la muerte, en su último aliento, sin siquiera fuerzas para resistir. Y en ese momento, el pequeño Buu había perdido por completo el interés en jugar. Al principio, su idea era que Lira se atrevió a atacarlo por sorpresa, y su fuerza no era mala, así que podría divertirse un poco, pero ahora que la había derrotado, ella estaba lejos de cumplir con sus requisitos. El pequeño Buu levantó lentamente una mano, la apuntó a la mejilla de Lira, y un halo rosa parpadeó en su mano. Una bola de energía rosa con un poder destructivo infinito se gestaba en su palma, emanando una presión extremadamente aterradora. Jejeje. Muere. El pequeño Buu sonrió cruelmente, su sonrisa loca era tan espeluznante y aterradora que hacía temblar las almas de la gente y estremecer sus cuerpos. Maldita sea. ¿Es este mi fin? Este maldito monstruo.
¿Hay alguien que pueda detenerlo? Con la muerte tan cerca, la Suprema Kai Lira del Oeste sintió desesperación. En ese momento, como deseaba que alguien viniera a salvarla. Justo cuando la energía destructiva que se gestaba en la mano de Pequeño Buu estaba a punto de ser liberada, el espacio y el tiempo del mundo entero parecieron congelarse. ¡Bam! Un sonido sordo de impacto de carne explotó repentinamente. Talot, que había llegado a tiempo, lanzó una patada voladora que impactó de lleno en el cuello de Little Buu. El poder aterrador deformó los rasgos de Pequeño Buu y lo lanzó por los aires sin piedad. El pequeño Buu volador salió disparado como una bala de cañón, estrellándose contra un meteorito gigante a miles de metros de distancia. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme meteorito quedó hecho añicos. Es tal como lo imaginaba, las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Tras patear a Little Buu, Talot atrapó tranquilamente a la moribunda Kai del Oeste, Lira. En ese momento, las vestiduras divinas que cubrían el cuerpo de Lira no podían cubrir por completo su piel expuesta, y la piel blanca como el jade estaba cubierta de impactantes manchas de sangre, lo que la hacía parecer extremadamente miserable, sin duda con un pie en las puertas del infierno. Si un Kaiosama muere y no hay nadie que lo guíe, morirá de verdad. Talot ya se había sentido preocupado por este punto anteriormente, pero más tarde aprendió gracias a la explicación del viejo Kai. Si un rey Kai muere de forma natural, puede optar por permanecer en el planeta del Supremo Kai o reencarnarse. Si mueren, una vez que el alma no pueda ser guiada al planeta Supremo Kai, se disipará entre el cielo y la tierra. Talot no era tan cruel como para ver morir a Lira de esa manera. Aunque un futuro en una línea temporal estaba conectado a ella, se desconocía si esa línea temporal siquiera existía. Talot no dudó ni un instante y utilizó directamente su capacidad curativa, y fragmentos de la luz de la vida se fusionaron con el cuerpo de Lira, la Suprema Kai del Oeste. Tras recibir el tratamiento de Talot, Lira, que estaba medio muerta, abrió lentamente los ojos. Cuando vio a Talot, ese hombre extraño, la Kaiosama Suprema del Oeste, Lira, quedó atónita. Incluso llegó a preguntarse si estaba alucinando. ¿No estaba a punto de ser asesinada por el pequeño Buu? ¿Qué le pasaba a esa persona que apareció de repente? ¿Fue esto una alucinación antes de la muerte? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes? Majin Buu, ¿qué estás haciendo? Date prisa y mátalos. El mago Babidi estaba furioso. Finalmente estaba consiguiendo su venganza, pero de repente apareció un extraño. Babidi no parecía darse cuenta de con quién estaba hablando. La mirada desdeñosa de Talot se detuvo en él por un instante, clavándose en él con intención asesina. ¿Tú, quién eres? Una fatal sensación de crisis lo invadió. Babidi tragó saliva, sus palabras se suavizaron hasta quedarse en silencio. Cobarde como un ratón. Babidi era así, no es de extrañar que el Babidi de la historia original fuera igual. ¿Quién soy yo? ¿Desde cuando los insectos se atreven a hablar así? La agudeza se reflejó en los ojos de Talot. Alzó la mano derecha y una oleada de energía salió disparada de su palma, dirigiéndose directamente hacia Babidi. Espera, Buu. Sálvame. Ven y sálvame. Ante la inminente muerte, Babidi pidió ayuda a gritos al pequeño Buu, que se había recuperado a lo lejos. El pequeño Buu, al ver esto, mostró una expresión juguetona y dijo lentamente: «¿Eres tan molesto?». Estas palabras hicieron que Babidi se sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo. Al pequeño Buu no le importaba su vida ni su muerte. Su final ya estaba sellado. «No. Puedo sellarte, al borde de la muerte», Babidi reveló su último as bajo la manga. Pero la ráfaga de energía de Talot ya había aparecido frente a él, bombardeándolo y provocando una devastadora superexplosión. Retumbó. Las intensas llamas producidas por la explosión envolvieron a Babidi en un instante. Cuando las llamas de la explosión se disiparon, Babidi se había desvanecido en el aire, sin dejar rastro. El pequeño Buu, que no estaba lejos, presenció la escena y una sonrisa sombría apareció en su rostro.
Desde hacía tiempo tenía la idea de matar a Babidi. La razón por la que lo mantenía cerca era porque temía ser víctima de una conspiración y quedar sepultado. Ahora, por fin era libre. El pequeño Wu sintió que el mundo entero se había quedado en silencio y se sintió sumamente feliz. Tras disfrutarlo durante un buen rato, el pequeño Wu, con una sonrisa maliciosa en el rostro, volvió a fijar su mirada en Talot. Él se preocupaba por ese hombre. El hecho de que lo apartara de una patada fue suficiente para demostrar que la fuerza de ese hombre era inmensa. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Al menos, era mucho más fuerte que la mujer a la que casi mata de tanto jugar hace un momento. En ese momento, la Kaioshin del Oeste, Lyra, en brazos de Talot, también reaccionó. Tras presenciar la muerte de Babidi, estaba completamente despierta. Todo lo que acaba de suceder no fue una ilusión. Babidi fue asesinado por este hombre. Por fin has despertado. Ahora que te has recuperado, hazte a un lado. Si este pequeño se vuelve loco, podría volverte a matar de un disparo, le dijo Talot a Lyra. ¿Ah? Oh. Lyra rápidamente recobró el sentido y asintió con la cabeza sin expresión. No hizo más preguntas, se soltó rápidamente de los brazos de Talot y se retiró en silencio a un lado. Aunque le resultaba extraño aquel hombre misterioso que apareció de repente, ahora no era el momento de decir tonterías. Si tenía esa confianza, seguramente podría enfrentarse a Majin Buu. Sin embargo, gracias por salvarme, pero debo recordarte que ese tipo rosa se llama Majin Buu y es muy fuerte. Las probabilidades de ganar en un combate individual son escasas. Será mejor que vengas conmigo y buscaremos a otras personas que nos ayuden a enfrentarlo, sugirió Lyra, preocupada de que volviera a ocurrir un accidente. El horror que le había infundido al pequeño Wu se había grabado en lo más profundo de su corazón, casi convirtiéndose en su sombra. No quería que Talot sufriera la misma devastación que el pequeño Wu. Sin embargo, Talot lo desdeñaba profundamente. Tú solo mira desde un lado. Majin Buu no es nada, frente a mí, no puede causar ningún problema, dijo Talot con una sonrisa confiada y dominante. Al oír esto, el cerebro de Lyra, la Kaioshin del Oeste, colapsó en ese mismo instante. ¿Qué escuchó? ¿Solo un Majin Buu? Debes saber que incluso ella, siendo Kaio-sama, fue brutalmente atacada por Majin Buu hace un momento, sin poder defenderse. Entonces, ten cuidado. Lyra no sabía cómo responder, solo pudo decir eso antes de hacer sus propios cálculos. Espero que mi intuición sea correcta, hombre, no seas tan confiado como yo, murmuró Lyra en silencio para sí misma. Sin Lyra a su lado, Talot reunió en silencio sus fuerzas y se acercó con determinación. Cuando estuvo a menos de 1000 metros de Majin Buu, sus miradas se cruzaron. Se liberó el aura de una persona poderosa, lo que provocó turbulencias en esta zona del espacio. Aunque viajar a través del tiempo y el espacio consumía mucha resistencia y energía, seguía confiando en poder enfrentarse a Majin Buu. Después de todo, su fuerza ya había superado a la de Majin Buu por cientos de miles de millones de niveles. Después de que Majin Buu percibiera el aura de una persona fuerte en el cuerpo de Talot, la sonrisa en su rostro se intensificó aún más y se acercó lentamente a Talot. La boca de Talot se contrajo ligeramente ante esta escena. No esperaba que Majin Buu fuera tan osado. El poder del gran mono que residía en su interior se movilizó, sus músculos se hincharon y un aura extremadamente opresiva y violenta se expandió. En un instante, su poder de batalla superó los 30.000 millones. Al percibir esa aura incomparablemente fuerte, un destello de luz brilló en los ojos de Majin Buu. Sin embargo, ese nivel de fuerza no era suficiente para amenazarlo, y estaba lejos de ser un rival a su altura. La diosa Lila de West Kai, que se encontraba fuera del campo de batalla, se llenó de alegría al percibir el aura robusta que emanaba del cuerpo de Talot. Realmente no esperaba que la fuerza de este hombre fuera tan poderosa, pero habiendo luchado contra Majin Buu anteriormente, conocía el terror que inspiraba, por lo que sentía que si Talot quería ganar, confiar únicamente en la fuerza que estaba demostrando en ese momento sería, como mucho, un empate. Jejeje tilde tilde.
Eres muy interesante, divirtámonos un poco. La voz infantil de Majin Buu estaba extasiada. En el segundo siguiente, todo su cuerpo estalló con una velocidad aterradora, y tomó la iniciativa de lanzar un ataque contra Talot. La serpentina rosa era como una bala de cañón rosa que se dirigía a toda velocidad hacia Talot. Un puñetazo imparable, con el poder de destruir una estrella, se dirigió directamente al rostro de Talot. Ante el ataque preventivo de Majin Buu, a Talot no le importó. El poder del gran mono que residía en su interior estalló aún más, su energía se disparó y su poder de batalla alcanzó cientos de miles de millones en un instante. Cerró su mano derecha con fuerza, convirtiéndola en un enorme puño de hierro, y la blandió con la potencia suficiente para destruir el mundo. Asterisco boom. En el instante en que los dos puños chocaron, una deslumbrante luz de destrucción arrasó con ondas expansivas que lo aniquilaron todo, sacudiendo todo el campo estelar. Si esto fuera una pelea a puñetazos en un planeta, sin que nadie la reprimiera deliberadamente, todo el planeta quedaría destrozado. Los dos, sufriendo las consecuencias del abuso de poder, huyeron al mismo tiempo. Tras experimentar personalmente la poderosa fuerza de Talot, los ojos de Majin Buu se iluminaron y se sintió aún más extasiado, como si hubiera encontrado un juguete excelente. En cuanto a Talot, tras sentir la fuerza de Majin Buu, no quedó demasiado satisfecho. Un poco débil. En la historia original, al menos logró contener a Son Goku Super Saiyajin de tercer grado, pero la fuerza que estaba mostrando en ese momento era como máximo de 100.000 millones. Incluso Raditz podría someterlo fácilmente. ¿Eso es todo lo que tienes? Si es así, es decepcionante, dijo Talot con un suspiro deliberado. Majin Buu comprendió el significado de burla en las palabras de Talot y lanzó otro ataque contra él. Sin embargo, este ataque ya no era una contienda de fuerza, sino una contienda de energía. Juntó las manos, las retrajo y las alzó. Una gigantesca y aplastante bola de energía de gran diámetro se condensó y formó. Al lanzar las manos, esta energía destructiva atravesó el aire y se precipitó hacia Talot. Este ataque ya había alcanzado el nivel de aplastar una estrella entera. Un ser poderoso con un poder de batalla de no más de 100.000 millones sería aniquilado por este ataque. Incluso un ser con un poder de 100.000 millones probablemente resultaría gravemente herido si no lo bloqueara con todas sus fuerzas. Pero para Talot, este nivel de ataque no tuvo ningún efecto disuasorio, más allá de levantar un poco de polvo. Con un pensamiento, Talot movilizó la reserva de energía Super Saiyan dentro de su cuerpo. ¡Woosh! En un instante, una aura dorada se encendió alrededor de su cuerpo, el majestuoso depósito de energía dentro de su cuerpo se activó instantáneamente, su cabello dorado y puntiagudo se elevó hacia el cielo y una aura incomparablemente poderosa se extendió en todas direcciones. En ese momento, Talot se había transformado en el estado de máximo poder de la primera etapa del Super Saiyajin. Su robusto poder de batalla superaba los 240.000 millones de puntos. Ante este ataque que podría destruir a una estrella, simplemente levantó la mano con expresión despreocupada. Zumbido. Un aura invisible y poderosa congeló directamente la gigantesca bola de energía en su lugar. Entonces, ante las miradas atónitas de Majin Buu y Lila, Talot apretó sus 5 dedos, sujetando con una mano. Con una explosión de boom. Asterisco, la bola de energía, lo suficientemente poderosa como para convertir una estrella entera en polvo, fue hecha pedazos por la mano única de Talot. Partículas de energía rosa dispersas en el espacio cósmico, tan deslumbrantes y radiantes como fuegos artificiales. Al presenciar con sus propios ojos cómo su ataque se hacía añicos, el pequeño Buu se recuperó de la conmoción y atacó de nuevo. Esta vez, aprendió la lección y no atacó directamente a Talot. En cambio, simuló un movimiento para crear una falsa impresión, apareciendo primero frente a Talot, luego moviéndose silenciosamente por el espacio para aparecer detrás de él y propinarle un puñetazo imparable en el cuello. Anticipándose a esto, Talot ya lo había previsto todo.
En el instante en que Little Boo actuó, él ya había tomado la iniciativa, utilizando el movimiento super alta velocidad, dejando una imagen residual en el lugar. ¡Boom! El fuerte puñetazo del pequeño Boo impactó, creando explosiones sónicas en el espacio cósmico. A simple vista, el golpe pareció impactar a Talot, pero no sintió nada en el puño, lo que dejó a Little Boo aturdido y desconcertado. No fue hasta que la imagen residual de Talot frente a él desapareció que de repente lo comprendió. ¿Dónde estás mirando? La voz burlona de Talot provino de detrás de pequeño Boo. En el instante en que pronunció esas palabras, un rayo de energía con un poder destructivo abrumador salió disparado, impactando a pequeño Boo de lleno en la espalda. En un instante, esta violenta energía lanzó el cuerpo de pequeño Boo a decenas de miles de metros de distancia, estrellándose contra un enorme meteorito. Rumble tilde. Una explosión de luz increíblemente asombrosa estalló en el espacio cósmico, y llamas abrasadoras se expandieron rápidamente, envolviendo por completo el cuerpo de pequeño Boo. Esta escena dejó completamente estupefacta a Lila, la diosa Kai del Oeste, que estaba presenciando la batalla. Este hombre era tan poderoso. El pequeño Boo, que la había maltratado hasta casi matarla, ahora estaba siendo atacado a su vez. Pronto, la luz de la explosión se disipó y el pequeño Boo se convirtió en innumerables fragmentos esparcidos por el espacio cósmico. Al presenciar esta escena, la diosa Lila del Cayo del Oeste se llenó de alegría, pero antes de que pudiera celebrar, las células dispersas en el espacio cósmico comenzaron a reunirse rápidamente y a recuperar la forma original del pequeño Boo. Un ataque de este nivel, si lo hubiera perpetrado cualquier otra raza del universo, habría sido hecho pedazos, completamente aniquilado, y habría acudido al Salón Llama para informar hace mucho tiempo. Pero para el pequeño Boo, este tipo de pulverización ni siquiera contaba como una herida. Simplemente, debido a la rapidez de la recuperación, la cabeza del pequeño Boo creció hacia atrás, saliendo por su trasero. El par de ojos sombríos, color sangre, desprendían una fuerte intención asesina y una rabia abrumadora, mirando fijamente a Talot con ferocidad. No tienes por qué estar tan ansioso. De todas formas, vas a morir tarde o temprano, así que ¿por qué estar tan enfadado? Se supone que las cabezas no crecen de los traseros, dijo Talot con una sonrisa burlona. Estas palabras enfurecieron por completo al pequeño Boo. Pronto, su cabeza, que había crecido al revés, volvió a la normalidad, y la energía dentro de su cuerpo se disparó, con un aura rosa siniestra que ardía a su alrededor y un aura aterradora que se expandía. En un instante, todo el espacio cósmico tembló, y una tormenta de aura increíblemente poderosa se expandió desde el centro de Little Boo. Tras sentir de lleno esta poderosa sensación de opresión e impacto, la expresión de Lila, la diosa de West Kai, cambió drásticamente. Su mente se llenó de horror y el miedo surgió de su corazón. La fuerza de Little Boo era tan aterradora, su aura era tan poderosa que ni siquiera pudo pensar en resistirse. ¿Podría este misterioso hombre con ello? En ese momento, Lila era como una rama de sauce al viento, meciéndose de un lado a otro. Eso es un poco más interesante. Vamos. Talot señaló casualmente a pequeño Boo con los dedos, indicándole que podía atacar. A juzgar por la intensidad de esta aura, el poder de batalla actual de Little Boo debería rondar los 300.000 millones. Por supuesto, no se podía descartar que este tipo no hubiera desplegado todo su potencial para luchar. O mejor dicho, aún no sabía cómo desatar todo su poder. «Te voy a matar», exclamó el pequeño Boo, lanzándose al instante. Esta vez, su velocidad era mucho mayor que antes, y la trayectoria de su movimiento era imperceptible a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, avanzó hasta colocarse frente a Talot, y los devastadores puñetazos y patadas cayeron sobre él como una tormenta torrencial. Sus ataques eran irregulares, pero rápidos y despiadados, cada movimiento dirigido a las debilidades fatales de Talot. Si otra persona tuviera que enfrentarse a este peculiar estilo de lucha, probablemente sufriría una gran derrota. Como Saiyajin de la raza luchadora, nació para pelear.
por extraño que fuera el estilo de lucha de Pequeño Buu, podía adaptarse en tan solo unos asaltos y luego asestarle un duro golpe al oponente. Creo que aún tienes un poder mayor que no has liberado, así que es mejor que no te contengas, o morirás miserablemente. La sonrisa burlona en el rostro de Talot se hizo cada vez más intensa. Tras comprender que Talot lo estaba provocando, el aura de Majin Buu estalló con aún más ferocidad. Su fuerza, velocidad, reacción y estilo de lucha experimentaron cambios cualitativos y una sublimación. Van. Boom. Van. Boom. Las colisiones entre sus cuerpos desencadenaron oleadas de explosiones impresionantes en el universo. Los enfrentamientos entre ambos se intensificaron, creando aterradoras tormentas de destrucción en el espacio. El Majin Buu que luchaba en serio era un ser completamente diferente al de antes. La aterradora capacidad de combate y la feroz ofensiva que desplegó, similar a una tormenta, finalmente hicieron que Talot sintiera cierta presión. Al menos, depender únicamente del poder del Super Saiyan de primera etapa a plena potencia ya era un poco difícil para lidiar con Majin Buu. Por fin, tiene algo de la esencia de Broly, pensó, de lo contrario, como jefe final de la era Z, sería demasiado insignificante. Sin embargo, Talot aún no podía transformarse más. Tras apenas unas pocas rondas de intenso combate, Talot había descifrado los patrones de ataque de Majin Buu y aprovechó hábilmente la oportunidad para lanzar un poderoso golpe. Se desató un puño comprimido que contenía 10 capas de fuerza oculta. Al ver esto, Majin Buu adoptó inconscientemente una postura defensiva, con la intención de bloquear el golpe de frente. Pero el ataque de Talot sorteó hábilmente su defensa y se estrelló con fuerza contra su abdomen. PFF. Tras el fuerte impacto, el rostro de Majin Buu palideció y escupió un chorro de líquido ácido. Mientras su cuerpo era arrastrado hacia atrás por la feroz fuerza, también sufría el tormento de la fuerza oculta. Esta escena volvió a conmocionar a Lila, la diosa de West Kai, fuera del campo de batalla. Un Majin Buu tan fuerte, y sin embargo no tiene poder para contraatacar, pensó. Sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto un tesoro. Sobre todo la postura actual de Talot, tan deslumbrante, tan sagrada, tan majestuosa. En realidad, le provocó una ligera sensación de enamoramiento. Esto era admiración por los fuertes. Pronto, Majin Buu, el volador, estabilizó rápidamente su cuerpo. Tras sufrir otro revés, su ira estalló y rugió horriblemente como un demonio. ¡Ah! La intención asesina de Majin Buu se elevó hacia el cielo. Con los ojos completamente rojos, se abalanzó sobre Talot como un lobo furioso. A Talot no le importó en absoluto. Rápidamente formó una bola de energía comprimida con sus manos y, mediante control mental, la envió directamente hacia Majin Buu para matarlo. Justo cuando la bola de energía estaba a punto de impactar a Majin Buu, este manipuló su cuerpo para sufrir una aterradora transformación. Como una larga serpiente venenosa de color rosa, esquivó el bombardeo de bolas de energía de Talot y se enroscó alrededor de su cuerpo a una velocidad vertiginosa. Crack crack. La atadura de Majin Buu se apretaba continuamente, como si intentara estrangular a Talot hasta la muerte de esa manera. Talot mantuvo su sonrisa en todo momento. El ataque de Majin Buu parecía extraño, pero en realidad no era letal para él. Su cuerpo, forjado a través de innumerables pruebas, era demasiado fuerte para que el actual Majin Buu pudiera hacerle daño. Jejejeje tilde. Majin Buu rió triunfalmente. Al parecer, le estaba diciendo a Talot que la consecuencia de subestimarlo sería esta: morir estrangulado. Idiota. ¿Crees que este nivel de poder puede atraparme? Mi cuerpo no se ha visto afectado en absoluto, gritó Talot. Al oír esto, la sonrisa en el rostro de Majin Buu se detuvo abruptamente, y un gran signo de interrogación se deformó sobre su cabeza. Su ataque, parecía incapaz de causar daños sustanciales a Talot. Ya terminé de jugar contigo. Déjame mostrarte lo que es el verdadero poder. Tan pronto como terminó de hablar, Talot movilizó directamente la reserva de energía de Super Saiyajin de segundo grado que dormía dentro de su cuerpo. Crujido.
Acompañado de ráfagas de luz eléctrica blanco-azulada, el aura de Talot se elevó repentinamente. Su cabello dorado y erguido se transformó en un cabello dorado, erguido y furioso, y su aura y poder de batalla aumentaron explosivamente. Auge. El aura dorada y violenta se elevó hacia el cielo, generando una presión aterradora sin precedentes que arrasó el universo. El Majin Buu que envolvía el cuerpo de Talot se desintegró en pedazos en el instante en que el aura de Talot estalló. El simple impacto del aura bastaba para lograrlo. Si Talot se lo tomaba en serio, Majin Buu solo podía ser aplastado por él. La diferencia de fuerza era demasiado grande. ¿Acaso la batalla terminó así de fácil? Obviamente no. Como Majin, las habilidades de Pequeño Buu eran impecables, como su regeneración, mucho más aterradora que la de cualquier otro ser. Incluso si era destrozado en innumerables pedazos, podía reagruparse y reconstruirse en muy poco tiempo. En ese momento, Talot se había transformado en la cúspide del Super Saiyajin de segundo grado, estirando su cuerpo con una leve sonrisa en su rostro. Aunque el desgaste derivado de viajar a través del tiempo y el espacio le impedía desplegar toda su fuerza, enfrentarse a Majin Buu no supuso ningún problema. Se acabó el juego, ahora me voy a poner serio, espero que estés listo, Pequeño Buu. Dijo Talot, con una sonrisa traviesa que se volvió más directa. El Pequeño Buu lo entendió inmediatamente al ver la sonrisa en el rostro de Talot. ¿No era esa la misma expresión que había usado antes para burlarse de la Kaioshin del Oeste, Lira? Ese maldito tipo. Lo estaba molestando. ¡Zas! Se oyó un sonido de aire desgarrándose. Talot atacó repentinamente, alcanzando su velocidad máxima y desapareciendo del lugar en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos del Pequeño Buu se abrieron de par en par. Aunque la velocidad de Talot era muy rápida, aún no había llegado al punto de no poder verlo con claridad. Rápidamente cruzó los brazos en posición defensiva. Sin embargo, el ataque de Talot no fue un simple puñetazo. Además de estar envuelto en una aura dorada y ardiente, su puño irradiaba un formidable poder divino. ¡Bum! Un sonido ensordecedor estalló. El imparable y destructivo puñetazo de Talot impactó con fuerza en los brazos de Little Buu. El terrible golpe destrozó instantáneamente los brazos de Pequeño Buu, y la violenta energía recorrió todo su cuerpo, lanzándolo por los aires. Al sentir la oleada de poder y la explosión de sus brazos, el Pequeño Buu sintió dolor. Este humano que podía convertirse en rubio era fuerte. Tras la sorpresa, el Pequeño Buu mostró entusiasmo ante esta sensación sin precedentes. Este tipo de batalla era muy interesante. Justo cuando el Pequeño Buu estaba distraído, Talot atacó de nuevo, apareciendo detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Al percibir el peligro que se aproximaba por detrás, el Pequeño Buu se giró instintivamente, pero llegó demasiado tarde. Una fuerza aterradora lo atacó desde atrás, y el violento impacto recorrió todo su cuerpo, lanzándolo sin piedad hacia el cielo. El dolor de aquel potente golpe era inevitable, y el rostro del Pequeño Buu se contrajo de dolor, mientras sus pupilas temblaban. Incapaz de recuperar el control de su cuerpo por el momento, el Pequeño Buu voló directamente hacia las profundidades del universo. ¡Muere! Talot ya había decidido matar. Juntó las manos y un cañón de energía de poder extraordinario brotó de sus palmas, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, directo hacia el Pequeño Buu. El Pequeño Buu sintió la llegada de esa energía, pero no se asustó ni la esquivó. En cambio, mostró una sonrisa cruel y malvada al extremo. ¡Bum! Un magnífico fuego artificial estalló en las profundidades del universo. El inmenso fuego envolvió el cuerpo del Pequeño Buu, y aterradoras ondas expansivas generaron asombrosas olas en el espacio, que se expandieron en todas direcciones, iluminando el oscuro universo. La escena fue increíblemente impactante y espantosa. Esta luz deslumbrante era incluso más aterradora que la explosión de un planeta. Incluso una potencia con un poder de batalla de más de 1 billón de grados sería reducida a polvo si la enfrentara de frente. Tras presenciar la escena de la explosión, la Kaioshin del Oeste, Lira, se conmovió y se quedó allí atónita, sin saber qué hacer.
Un monstruo tan fuerte como Little Boo, fue derrotado así sin más. ¿Cuándo surgió un ser tan poderoso en el universo? Tan fuerte, y este poder parece ser poder divino. Como si hubiera notado algo, Lyra murmuró para sí misma. Sintió el poder divino que emanaba de los ataques anteriores de Talot, y sintió aún más curiosidad por la identidad de Talot. Siendo un mortal que, sin embargo, posee el poder de Dios, un ser así definitivamente no podría ser una persona común y corriente. Zumbido. Zumbido. Justo en ese momento, el anillo del tiempo blanco plateado que llevaba en el dedo índice izquierdo la Kaioshin del oeste, Lyra, resonó repentinamente. Parecía haber percibido algo, y transmitió deliberadamente una señal a la Kaioshin del oeste, Lyra. Este anillo no era un anillo cualquiera, sino un anillo del tiempo que solo los Kaioshin estaban capacitados para usar. Podría ser. La Kaioshin del oeste, Lyra, pareció darse cuenta de algo, y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Solo existía una posibilidad para el fenómeno que podía provocar la resonancia del anillo del tiempo. Talot tenía el poder del tiempo y el espacio. Quizás ni siquiera pertenezca a este mundo. En el campo de batalla, Talot, erguido sobre la galaxia cósmica, observaba con indiferencia el centro del fuego provocado por la explosión en el universo. Su agudo sentido divino percibió que el ki de Majin Buu aún existía, no disminuido en absoluto por la explosión masiva. Tal como predije, la fuerza de pequeño Buu es mucho mayor que la de unos pocos miles de millones. Sin duda la supera. Ese ataque de hace un momento, aunque aparentemente aterrador, no logró herirlo, pensó Talot para sí mismo. Poco después, las réplicas de la explosión se disiparon por completo y la figura del pequeño Buu reapareció ante los ojos de Talot. En ese momento, el pequeño Buu no solo parecía ileso, sino que también experimentó un cambio cualitativo en su aura, completamente diferente a la de antes. El aura rosa oscura y siniestra, acompañada de relámpagos rosas, envolvió todo su cuerpo, y el aura aterradora se extendió en todas direcciones, provocando que el espacio de todo el universo se volviera opresivo. Verdaderamente, grado trillón. ¿Es esta tu verdadera fuerza? Parece que no es que no la uses activamente, sino que tu poder aumenta con tus emociones. Talot cruzó los brazos, inmóvil en una postura invencible. Estas palabras viajaron por el universo a través de la energía, llegando a los oídos del pequeño Buu. El pequeño Buu no se enfadó, sino que se rió, aunque su risa parecía un tanto inquietante y aterradora. El poder de Talot estimuló su potencial, lo que lo entusiasmó enormemente. Oh, tilde. Oh. El pequeño Buu emitió un grito demostrativo y provocador con entusiasmo. E inmediatamente después, la majestuosa energía maligna latente en su cuerpo se expandió rápidamente bajo su máximo esfuerzo, tan aterradora como un tsunami. Retumbó tilde. El ki destructivo sacudió el universo, provocando incluso una aterradora deformación en el cielo estrellado circundante. El aura que emanaba de Little Boo en ese momento había alcanzado un nivel bastante aterrador. Todo el campo estelar se vio afectado por este poder, temblando sin cesar. Crujido. En el oscuro universo, estallaron destellos de relámpagos rosados, e incluso aparecieron diminutas grietas en el espacio circundante. Además, estas grietas se expandían a un ritmo visible a simple vista, como si todo el espacio pudiera explotar en cualquier momento. Una vez que estos espacios explotaran, las dimensiones alternativas que se encontraban detrás de ellos aparecerían, ejerciendo presión sobre este mundo. Rápido, deténganlo. Su poder está ejerciendo presión sobre las dimensiones alternativas circundantes. Una vez que estos espacios se rompan por completo, aparecerá la dimensión alternativa. En ese momento, todo aquí será destruido por la presión de la dimensión alternativa. Gritó con voz ronca Lyra, la suprema Kai del oeste, al darse cuenta de la gravedad de la situación, a Talot. Sin embargo, Talot no se lo tomó en serio. Si bien este poder había alcanzado el punto de poder desgarrar el espacio, aún estaba muy lejos de crear realmente la dimensión alternativa. Este poder maligno primigenio es realmente asombroso.
Si te hubiera encontrado tras viajar en el tiempo hace unos años, me temo que no habría tenido forma de enfrentarte. Por desgracia, ahora eres débil. Con un pensamiento, las llamas doradas que rodeaban el cuerpo de Talot se intensificaron rápidamente. Decenas de luces eléctricas de color blanco azulado estallaron alrededor de su cuerpo. Con la bendición del poder divino, su aura se volvió cada vez más asombrosa, hasta que finalmente alcanzó el grado trillón. En ese momento, el pequeño Buu también completó la liberación final de su poder, y su aura se estabilizó gradualmente. Aunque no llevaba puestas las gafas virtuales, Talot pudo juzgar con precisión, a partir de la intensidad del aura de Little Buu, que el poder de batalla de Little Buu había alcanzado un rango de entre 2 billones y 3 billones de grados. Si nos fijamos en la era actual, nadie puede hacerle frente a menos que aparezca el dios de la destrucción. Si Talot no hubiera aparecido, el destino de esta línea temporal sería el mismo que en la historia original. Los 3 Kaiosama del rey morirían, el Kaiosama del este sobreviviría solo, e incluso el gran Kaiosama viviría en el cuerpo de Buu de otra manera. Ja 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 ja. El pequeño Buu, con todo su poder desatado, se echó a reír a carcajadas. Desde su nacimiento, era la primera vez que liberaba su poder con tanta euforía y sin reservas. Detrás de él, fragmentos espaciales estaban esparcidos por todas partes, y a través de esas grietas espaciales, se podía vislumbrar vagamente la apariencia de la dimensión alternativa externa. La densa aura maligna que emanaba de todo el cuerpo de pequeño Buu se intensificó aún más. Entonces, su mirada codiciosa se posó en Talot, y la extraña sonrisa en su rostro se volvió aún más directa. Pensaba. Si se comiera a una persona tan fuerte, ¿hasta qué punto aumentaría su fuerza? Vamos. Talot agitó la mano hacia el pequeño Buu, sin importarle nada, el aura dorada a su alrededor palpitó y el poder divino invisible irradió, provocando ondas espaciales. Al oír la provocación de Talot, pequeño Buu se emocionó aún más. Te voy a comer. Dicho esto, pequeño Buu alzó su mano derecha, una luz rosa destellando en su palma, el espacio ondulando, y en menos de medio segundo, una gigantesca bala de destrucción rosa con un diámetro de más de 100 metros tomó forma. El poder destructivo de este ataque era más de 10 veces más aterrador que el golpe destructor de estrellas que acababa de usar. El pequeño Buu alzó la mano y la lanzó, y esta enorme bola de energía se precipitó hacia Talot como un meteorito. Al ver esto, Talot, sintiendo su poder, levantó con indiferencia su mano derecha, y una densa luz sagrada brilló en la punta de su dedo índice. Se escuchó un sonido de su tilde, cortando el aire. El aparentemente discreto poder divino salió disparado en línea recta y colisionó con esta gigantesca bala de destrucción. Zumbido. La superexplosión prevista no se produjo. En el instante en que las dos energías colisionaron, el poder divino de Talot disolvió la gigantesca bola de energía de destrucción liberada por pequeño Buu desde adentro hacia afuera, convirtiéndola en partículas de energía inofensivas. Este era el poder del poder divino, que superaba con creces los ataques de energía ordinarios del mismo nivel. El pequeño Buu pareció sorprendido de que su poderoso ataque fuera neutralizado con tanta facilidad, pero rápidamente fue reemplazado por la locura y la excitación. Dado que los ataques de energía eran inútiles, recurriría a la lucha cuerpo a cuerpo más directa para competir, creando así una oportunidad para absorber. El pequeño Buu despegó al instante, su impulso atravesó el espacio mientras cargaba directamente hacia Talot. Un ataque destructivo a toda potencia, que condensó todo su poder, atravesó el espacio y se estrelló con fuerza contra el rostro de Talot. A Talot no le importó, y bloqueó fácilmente el ataque destructor del mundo de pequeño Buu con un simple movimiento de su mano, y usó el poder divino para disolver hábilmente toda la fuerza que contenía. La poderosa fuerza del puño se transformó en una tormenta que rugía a su alrededor. Su ataque fue neutralizado una vez más por Talot, y un brillo siniestro apareció en los ojos de pequeño Buu. En un instante, una ofensiva aún más aterradora se desató sobre Talot como una tormenta. Los devastadores ataques fueron feroces. Cada golpe tenía el poder de crear y destruir el mundo.
Ante la frenética y salvaje ofensiva de Pequeño Wu, Talot se las arregló fácilmente gracias a la bendición del poder divino. Su figura parpadeaba, sus movimientos eran impredecibles, neutralizando fácilmente los ataques de Pequeño Wu uno por uno y lanzando poderosos contraataques. Ban. Pum. Boom. Crash. Se desarrolló la competencia de expertos de Trillón Grade. Al mirar hacia afuera, dos haces de luz, uno rosa y otro dorado, se desplazaban rápidamente y chocaban en el espacio. La velocidad era tan vertiginosa que resultaba invisible a simple vista. Incluso Lila, la Kaioshin del oeste, apenas pudo distinguir algunas imágenes residuales. Ambos bandos se entrelazaban, se desplazaban y chocaban en el universo a velocidades inimaginables. Ondas expansivas destructivas, suficientes para subvertirlo todo, se expandieron rápidamente, ola tras ola impactando todo a su alrededor. El campo estelar tembló, el espacio colapsó e incontables luces eléctricas explotaron en el vacío. El escenario de la batalla cambiaba constantemente, y las tormentas y turbulencias resultantes se volvían aún más asombrosas y aterradoras. Si estuvieran en un planeta, ese planeta ya habría entrado en su fin del mundo. Tras presenciar de primera mano esta acalorada batalla, la frente de Lila, la Kaioshin del oeste, se cubrió de densas gotas de sudor. Tragó saliva con dificultad y todo su cuerpo tembló inexplicablemente. ¿Es este su verdadero poder? Yo, un Reikai, soy demasiado débil. La Kaioshin del oeste, Lila, con los ojos abiertos, no pudo evitar suspirar al ver lo pequeña y lamentable que era. Como la todopoderosa y poderosa Reikai, creía estar en la cima del universo, que nadie era más fuerte que ella. Pero ahora parecía que había subestimado a otras formas de vida y se había sobreestimado a sí misma. Ni Talot, el humano, ni el Pequeño Wu eran seres con los que ella pudiera enfrentarse. Las ondas expansivas liberadas en esta batalla fueron algo a lo que ni siquiera ella pudo resistirse. Tal como estaban las cosas, no tenía forma de detenerse ni de intervenir. Solo podía esperar que Talot, el humano, pudiera matar a Pequeño Wu. De lo contrario, a medida que la batalla continuara, esta galaxia occidental bajo su jurisdicción probablemente sería destruida. Retumbar. Innumerables fuegos artificiales deslumbrantes estallaron en el cosmos. La zona de batalla de Talot y Little Buu cambiaba constantemente. Ambos recorrían el espacio cósmico a velocidades inimaginables, arrasando con todo a su paso. Se enfrentaron cerca de un asteroide rojo escarlata. Las réplicas de su batalla arrasaron el asteroide, y su aterradora fuerza destrozó su superficie y dañó gravemente su núcleo. Zumbido. Toda la superficie del planeta estaba cubierta de densas grietas, e innumerables corrientes de magma hirviente brotaban de las fisuras. En un abrir y cerrar de ojos, el denso magma envolvió todo el planeta. El planeta entero estaba al borde de la destrucción bajo el impacto de su poder. En el universo, su batalla se intensificó cada vez más, y el poder que desataron se volvió cada vez más formidable, provocando olas increíblemente enormes en el espacio cósmico. El choque final de carne contra carne fue tan sobrecogedor. Jijajajaja. En medio de una explosión de risa desenfrenada, el Pequeño Buu blandió su puño de hierro, capaz de destruir planetas, y atacó a Talot. Talot no sintió el más mínimo temor y lanzó un golpe feroz imbuido del poder divino. ¡Bum! El poder de este ataque fue extremadamente aterrador. La fuerza de ambos desencadenó un cambio cualitativo, y la onda expansiva resultante fue de un terror sin precedentes, detonando directamente el asteroide rojo escarlata en el acto. Ban tilde tilde. La escena del planeta explotando fue tan impactante y aterradora. En ese momento, el deslumbrante resplandor del fuego parecía convertirse en el telón de fondo para Talot y el Pequeño Buu, resaltando su formidable fuerza. Las réplicas por sí solas bastaron para convertir un planeta en polvo. Con semejante revuelo, naturalmente, la Kaioshin del oeste, Lyra, no era la única que observaba. En el planeta Kai Supremo, Kai del Sur, Kai Supremo del Este, Kai del Norte y Gran Kai se vieron atraídos por la perturbación.
El rey Yema en el infierno, junto con el Kai del este, el Kai del oeste, el Kai del sur, el Kai del norte y el Gran Kai. Aparte de los dioses de la destrucción y los ángeles, casi todas las figuras prominentes de las diversas facciones presentían esta batalla trascendental. A excepción del Gran Kai, los corazones de todos los espectadores se conmovieron ante las enormes olas. El pequeño Buu y Talot eran monstruos entre monstruos. Tales seres, aparte de los dioses de la destrucción, probablemente nadie podría someterlos. Pronto, el resplandor de la explosión del planeta se disipó por completo. Talot y el pequeño Buu estaban rodeados de innumerables fragmentos gigantescos del planeta. Los dos se encontraban uno frente al otro sobre un enorme fragmento del planeta, separados por no más de 100 metros. Sus miradas se cruzaron una vez más, y las réplicas de su contacto visual por sí solas lanzaron relámpagos increíblemente asombrosos en el espacio. Tras el intercambio de hace un momento, el pequeño Buu parecía aún más frenético, con los ojos ardiendo de una ardiente intención de lucha y todo su ser incomparablemente excitado. Desde su nacimiento, era la primera vez que se enfrentaba a un oponente tan fuerte, uno que le permitía luchar con todas sus fuerzas, sin reservas. Esta sensación era algo que nunca antes había experimentado, y también estimuló indirectamente el deseo de pequeño Buu de volverse más fuerte. Mientras comiera Talot, podría renacer y transformarse. ¿Qué estará pensando este tipo? ¿Será que quiere tragarme? Talot notó la extrañeza de pequeño Buu y adivinó vagamente lo que pequeño Buu pensaba en ese momento. Al pensar en esta posibilidad, las comisuras de los labios de Talot se curvaron ligeramente, y un pensamiento juguetón surgió en su corazón. Ya que quieres devorarme, entonces déjame devorarme. Ella. El pequeño Buu se lanzó de nuevo contra Talot, aparentemente imprudente, pero en realidad, escondía una agenda oculta. Talot sonrió con picardía al ver esto y, con indiferencia, lanzó un puñetazo. En el momento en que lanzó su puño, Little Buu actuó de inmediato, transformando instantáneamente su cuerpo en una abrumadora red rosa que envolvió por completo a Talot. Todos los espectadores que presenciaron esta escena sintieron un repentino escalofrío en sus corazones y tuvieron la sensación de que algo andaba mal. ¿Quién iba a pensar que el pequeño Buu tenía la capacidad de devorar a sus enemigos? ¿Acaso este poderoso humano no sería devorado? Mientras estas masas de carne rosada seguían retorciéndose, el pequeño Buu apareció con una apariencia completamente nueva. Ahora se había transformado en la apariencia de Talot. Esta escena también aterrorizó a todos los espectadores. El pequeño Buu se había comido a Talot. El ya formidable pequeño Buu, tras consumir a Talot, se volvería prácticamente invencible en todo el universo con su poder combinado. Ja 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 ja. Tras haber devorado con éxito a Talot, pequeño Buu estaba extasiado, como un niño que recibe un juguete nuevo, riendo a carcajadas. Zumbido. En un instante, una energía inmensamente poderosa se expandió rápidamente y brotó del centro de pequeño Buu. Esta formidable aura de energía era varias veces más fuerte que el estado anterior de pequeño Buu, y pequeño Buu se deleitaba con la sensación de una energía sin igual que recorría todo su cuerpo. La sensación de estar lleno de energía de pies a cabeza era simplemente maravillosa. Pero justo en ese momento, el pequeño Buu, que no dejaba de desatar su poder, cambió repentinamente de expresión. Sus rasgos se distorsionaron enormemente, su aura se desplomó y su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. El pequeño Buu se agarró la cabeza con ambas manos, dejando escapar un gemido desgarrador. Al mismo tiempo, parecía como si una especie de fuerza brotara del interior de su cuerpo, impactando continuamente sus órganos internos. Este dolor, que brotaba desde dentro hacia afuera, era insoportable y le causaba una agonía terrible. Simultáneamente, su cuerpo se expandía y contraía, volviéndose extremadamente inestable. Podría ser. La Kaioshin del oeste, Lila, que observaba la batalla desde lejos, se iluminó de repente al verla. ¿Acaso Talot se dejó devorar deliberadamente por el pequeño Buu? Idiota. ¿De verdad creíste que alguien de tu calibre podría controlar mi poder?
la voz de Talot resonó desde el interior del cuerpo de Pequeño Buu. Al oír la voz de Talot, la expresión de Pequeño Buu cambió drásticamente, y un profundo miedo brilló en sus ojos rojo escarlata sedientos de sangre. «Ábrete. Para mí». Con el rugido de Talot, una energía inmensamente poderosa brotó de su interior. ¡Bum! El cuerpo del Pequeño Buu explotó en un instante, convirtiéndose en innumerables fragmentos esparcidos por todo el universo. Al mismo tiempo, Talot reapareció, rodeado de una electricidad crepitante, observándolo todo como un dios de la guerra invencible. Los dioses que observaban la batalla desde otros lugares respiraron aliviados al ver que Talot estaba ileso, y sus corazones, que habían estado en vilo, finalmente se tranquilizaron. Por suerte, Talot no había sido devorado por el Pequeño Buu, de lo contrario, todo el universo se habría enfrentado a una catástrofe. Zumbido. Pronto, los fragmentos rosados de carne esparcidos por el espacio circundante se agitaron y comenzaron a agruparse en la misma dirección. El Pequeño Buu, que se había recuperado una vez más, miró a Talot con los dientes al descubierto, sintiéndose a la vez enfadado e impotente. Tras luchar durante tanto tiempo, se había dado cuenta de que la fuerza de Talot superaba con creces la suya. No pudo derrotarlo en una pelea, ni tampoco pudo devorarlo, lo que hizo que el Pequeño Buu se sintiera impotente por primera vez. ¿Ahora tienes miedo? ¿No es un poco tarde? ¿Dónde quedó toda esa arrogancia y presunción de antes? Talot sonrió levemente, burlándose del Pequeño Buu. Podía ver el profundo miedo en los ojos del Pequeño Buu. Como Majin, el Pequeño Buu no debería tener esas emociones. Lo único que debería tener es un deseo de destrucción. Pero ahora, los ojos del Pequeño Buu revelaban miedo. Esto demostró la gran influencia que Talot había ejercido sobre él, provocando directamente la maduración de su mente y su razonamiento. Crack, crack. El Pequeño Buu apretó los dientes con ira, rodeado de un aura maligna, mientras una niebla blanca y caliente brotaba de todos los agujeros de su cuerpo. Esto indicaba que estaba muy enojado, pero era solo una rabia impotente. Él mismo había experimentado el poder de Talot y sabía que no tenía ninguna posibilidad de contraatacar. Ahora, la idea de huir se había arraigado en su mente. Pero la pregunta era, ¿cómo podría escapar? ¿Lo dejaría escapar Talot? Ya que no tienes intención de pelear, no me molestaré en seguir jugando contigo. Mientras hablaba, una mirada asesina apareció en los ojos de Talot. En el instante en que estalló la intención asesina, el Pequeño Buu quedó paralizado, incapaz de moverse. El miedo en sus ojos se hizo palpable. Miedo, confusión, impotencia. En el segundo siguiente, la electricidad azul y blanca que rodeaba a Talot explotó, y su aura aumentó de forma explosiva. Una melena dorada que perforaba el cielo se extendía tras él, sus cejas desaparecieron, su arco superciliar se atenuó y la intensidad de su aura y su poder de batalla experimentaron una vez más un salto cuántico. El Super Saiyajin de tercer grado había llegado en su forma definitiva. ¡Bum! Talot no contuvo su aura violenta en lo más mínimo, dándole a Pequeño Buu la descarga más directa. Esta aura aterradora, liberada sin restricciones, magnificó al máximo el miedo en el corazón del Pequeño Buu. La mente del Pequeño Buu estaba completamente dominada por el miedo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y sentía como si una mano invisible le estrangulara la garganta, dificultándole incluso respirar. Esta extrema sensación de opresión, que le caló hasta lo más profundo del alma, le destrozó el espíritu. En ese momento, el Pequeño Buu estaba destrozado mentalmente, el miedo se apoderaba de todo su cuerpo, incapaz de reunir el más mínimo pensamiento de resistencia. Si te hubiera conocido unos años antes, tal vez habría sido una competencia agradable, pero, por desgracia, ya he superado esa etapa. Majin Buu, deberías desaparecer. Las palabras de Talot no contenían piedad alguna. Lentamente levantó la mano derecha, mientras una poderosa energía se acumulaba en su palma. La sensación de muerte inminente lo invadió, y el Pequeño Buu quiso escapar, pero se encontró incapaz de moverse. Y ya.
El pequeño Buu gritó por última vez, luchando desesperadamente, pero fue en vano. Ese rayo de energía destructiva salió disparado de la palma de Talot, dirigiéndose directamente hacia pequeño Buu y envolviéndolo por completo al final. Boom tilde. Un pilar de energía liberado casualmente por Talot floreció con una luz deslumbrante en el espacio cósmico. Bajo los estragos de esta energía, el cuerpo del pequeño Buu se desintegró por completo, célula por célula, hasta que finalmente quedó totalmente reducido a la nada. Para asegurarse de que Little Buu estuviera completamente muerto, Talot continuó emitiendo esta energía durante medio minuto completo. Cuando cesó el suministro de energía, el pequeño Buu desapareció sin dejar rastro. Como medida de precaución, Talot envolvió deliberadamente el campo estelar circundante con su sentido divino, buscando cualquier fragmento del cuerpo del pequeño Buu. Solo después de que transcurriera un minuto completo sin sentir ki de pequeño Buu, Talot finalmente se relajó, confirmando que pequeño Buu estaba realmente muerto. Tras eliminar a pequeño Buu, Talot exhaló un largo suspiro de alivio, y la transformación de Super Saiyajin de tercer grado también se disipó. Entonces, su mirada se desvió y se posó en Lila, la suprema Kai del oeste, que observaba la batalla desde fuera del campo de batalla. Tras presenciar todo el proceso de la muerte de Little Buu, la Kaioshin del oeste, Lila, se quedó con la boca abierta, completamente estupefacta. Ese infame Majin Buu fue eliminado así sin más. Sintiéndose como si lo estuvieran pisoteando sin poder defenderse, Lila supo que la fuerza de este humano capaz de transformarse superaba con creces su imaginación. En un instante, Talot cruzó el espacio, llegando frente a ella y sorprendiéndola aún más. Esto es transmisión instantánea. Lila recuperó la conciencia y miró fijamente a Talot, que estaba frente a ella, y luego preguntó con recelo. ¿Quién eres? ¿De verdad mataste a Majin Buu? ¿Quién soy? Es una pregunta difícil de explicar, pero puedo responderte primero. Majin Buu está muerto, más allá de la muerte. Quizás puedas ir al infierno y ver si el rey Yema ya se ha encargado del alma de Majin Buu, respondió Talot. Al oír esto, la expresión de Lila vaciló, dándose cuenta de que esa persona era, en efecto, más misteriosa de lo que pensaba. Gracias por tu ayuda esta vez. De lo contrario, yo, como Rey Kai, probablemente habría muerto a sus manos. Tras expresar su gratitud, Lila continuó. Percibí en ti un aura que no pertenece a este tiempo ni este espacio, así como fluctuaciones del poder divino en tu cuerpo. Si no me equivoco, no deberías ser de este mundo, ¿verdad? Sus palabras fueron directas al grano, provocando una expresión de sorpresa en el rostro de Talot. Talot no tenía previsto decirlo, pero como ella lo había calado, eso era otra cuestión. Pensar que esta diosa Kai del oeste pudo sentir que él no pertenecía a este mundo por su aura, tiene algo especial. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Talot con una sonrisa. Temiendo que Talot malinterpretara la situación, Lila se apresuró a decir. No tengo malas intenciones. Es solo que, como Kaiosama del norte, mi anillo del tiempo reaccionó de forma extraña contigo. Si no me equivoco, probablemente se deba a que tu cuerpo se contamina con energía temporal cuando viajaste entre mundos. En una frase sencilla, explicó el motivo. Talot no tenía intención de ocultarlo y respondió. Como bien dices, no soy de este tiempo ni de este espacio. Estrictamente hablando, vengo de más de 5 millones de años en el futuro. Más de 5 millones de años en el futuro. Al enterarse de esta noticia tan impactante, Lila abrió los ojos de par en par, atónita. 5 millones de años era un periodo de tiempo extremadamente largo, incluso para el Rey Kai. Incluso comparado con los más de 10.000 millones de años que habían transcurrido desde el nacimiento del universo, 5 millones de años seguían siendo muchísimo tiempo. Tras una breve conversación con Lila, en la que le explicó sus orígenes, Talot tomó la iniciativa de cruzar el espacio con ella, llegando al Salón Yama en el infierno. Lila quedó increíblemente sorprendida por las habilidades de Talot. Después de todo, la transmisión instantánea era un privilegio reservado para ellos, los Kai.
Ahora, ella, una Kai, ni siquiera podía compararse con el hombre que tenía delante en cuanto a las técnicas de su propio dominio. Para Talot, el infierno de hace 5 millones de años no era diferente del infierno de dentro de 5 millones de años. Al llegar, incluso antes de entrar en el salón real de llama y sin necesidad de percibirlo conscientemente, pudo sentir claramente el aura maligna y poderosa que impregnaba el lugar. Sin duda, fue el ki de Majin Buu. Por su culpa, el infierno estaba sumido en el caos. Talot había venido precisamente porque temía que pudiera ocurrir un accidente. Aunque había derrotado a Majin Buu, no lo había purificado ni eliminado con una Genkidama como en la historia original. Por lo tanto, el inmenso poder maligno que albergaba el alma de Majin Buu, incluso siendo solo un alma, sería difícil de extinguir. En efecto, el Rey Yema poseía la poderosa autoridad del Señor del Infierno y podía juzgar a cualquier alma que llegara al inframundo. Sin embargo, una vez que las almas llegaban al infierno, no existían medios eficaces para reprimirlas y controlarlas, lo que provocaba un gran caos en el infierno, que a su vez afectaba indirectamente a todo el inframundo. En ese momento, en un corto periodo de tiempo, debido a la llegada de Majin Buu, muchas áreas del infierno habían sufrido graves daños, y muchos mensajeros del inframundo y almas malignas del infierno habían sido aniquiladas por Majin Buu por segunda vez. Vamos, entremos y preguntemos primero sobre la situación. Talot tomó la delantera y entró en el salón real de llama, donde vio al Rey Yema, que se encontraba en un estado de profunda angustia. Lyra la seguía de cerca, actuando ahora como una sirvienta, perdiendo su derecho a hablar y limitándose a escuchar a Talot. Cuando el Rey Yema vio entrar a Talot, una expresión de sorpresa cruzó su rostro e inmediatamente lo saludó. Eso es genial, eso es genial. Si hubieras llegado más tarde, me temo que el infierno habría sido destruido. El enorme cuerpo del Rey Yema era particularmente intimidante. Sin embargo, frente a Talot y Lyra, él era simplemente grande en tamaño. Rey Yema, ¿me conoces? Como las palabras del Rey Yema fueron directas, y claramente sabía lo que había sucedido, Talot preguntó en tono de broma. Al oír esto, el Rey Yema se secó rápidamente el sudor frío de la frente y dijo: Vi tu batalla con Majin Buu en el universo del reino inferior por televisión, y ya sabía que venías de 5 millones de años en el futuro y en resumen, ahora no es el momento de hablar de esto. Dado que eliminaste a Majin Buu y ya has alterado el curso correcto de nuestra línea temporal, solo puedo pedirte que vuelvas al infierno y elimines allí el alma de Majin Buu. Tras escuchar las palabras del Rey Yema, Talot asintió levemente. Cambiar este cronograma ya era una certeza. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo mataban a la Kaiosama del Oeste, ¿verdad? Lyra estaba un poco atónita mientras escuchaba desde un lado, sin darse cuenta aún de las implicaciones de cambiar el pasado y el futuro. Tras el recordatorio del Rey Yema, inmediatamente rompió a sudar frío. Pensándolo bien, si Talot, ese hombre del futuro, no hubiera llegado, probablemente ella estaría muerta. Sentía que el corazón se le encogía y se precipitaba al abismo, y justo cuando estaba absorta en sus pensamientos, Talot ya había hablado del asunto con el Rey Yema. Entonces iré primero al infierno. Después de resolver el asunto del alma de Majin Buu, volveré para discutir otros temas, dijo Talot al Rey Yema antes de actuar. En cuanto al paso del infierno, ya tenía uno de la línea temporal 5 millones de años en el futuro. Aunque se trataba de dos líneas temporales diferentes, este tipo de paso del infierno era universal. Además, incluso sin un pase, con su fuerza actual, podría usar directamente la transmisión instantánea para llegar allí. El Rey Yema observó con gratitud cómo Talot desaparecía ante sus ojos, sintiendo un gran alivio en su corazón. No había otra opción. Los Kai eran inútiles y no se podía confiar en ellos, así que solo le quedaba confiar en el hombre del futuro. Supremo Kai, si bien la llegada de este hombre del futuro nos ha ayudado a eliminar el elemento destructivo de Majin Buu, también ha alterado la trayectoria original de nuestra línea temporal. Este humilde dios cree que deberíamos informar de esto al Gran Kai para que tome una decisión y, dijo respetuosamente el Rey Yema a Lyra.
Estas palabras también despertaron a Lyra. En efecto, se trataba de un asunto importante que debía ser denunciado. Si era necesario, incluso había que informarlo al gran sacerdote Yacenón. En este momento, en el infierno, el alma de Majin Buu estaba causando estragos, disparando con indiferencia una onda que mataría innumerables almas y destruiría grandes áreas. Habiendo caído ya en el mal, su alma se había transformado por completo en una entidad malévola. En un lugar como el infierno, si no se le controlara, seguiría creciendo y haciéndose más fuerte, e incluso podría llegar a trascender los límites de la vida y la muerte. Al llegar a la zona donde se encontraba Majin Buu, Talot lo sorprendió justo cuando estaba a punto de matar a los mensajeros del inframundo que administraban el infierno. ¿Cómo podría esa supresión del mal absoluto compararse con estos mensajeros del inframundo de poca fuerza? Aquí se acaba, Majin Buu. Gritó Talot, impidiendo que Majin Buu matara a los mensajeros del inframundo. Al ver que se trataba de Talot, una clara expresión de miedo apareció en los ojos de Majin Buu. No era rival para Talot. Tras morir y quedar encerrado en el infierno, pensó que era un nuevo comienzo. Jamás imaginó que Talot lo perseguiría hasta allí. ¿Intentas huir? ¿A dónde puedes huir ahora? Ni siquiera puedes comportarte en el infierno. Tu perdición ya está sellada. Talot comprendió las intenciones de Majin Buu y usó directamente la transmisión instantánea para bloquearlo. Tras haber experimentado ya la desesperación, Majin Buu estaba aterrorizado al extremo. Talot perdió todo interés que le quedaba en este tipo de Majin Buu. Esta vez, no se transformó en Super Saiyan de tercer grado, sino que se transformó directamente en Super Saiyan Dios, levantó la mano y lanzó un rayo de luz sagrada hacia Majin Buu que fue suficiente para purificar todo el mal. Bajo el ataque purificador del poder divino, el cuerpo del alma de Majin Buu dejó escapar un grito agudo. Poco después, ese poder maligno que se desbordaba fue rápidamente purificado, y el cuerpo anímico de Majin Buu desapareció por completo. Una muerte instantánea indiscutible. De hecho, si Talot quisiera destruir a Majin Buu, sería fácil. Ni siquiera necesitaría transformarse en Super Saiyajin de tercer grado. Con Super Saiyajin 2 sería suficiente. Pero hacerlo de esta manera era más sencillo y no habría más accidentes. Tras eliminar por completo la existencia de Majin Buu, Talot sonrió al grupo de mensajeros del inframundo que yacían en el suelo y, a continuación, volvió a usar la transmisión instantánea para regresar al Salón Llama. Al ver a Talot regresar tan rápidamente y en una forma completamente nueva, el Rey Yema y lacayo Shin del Oeste, Lyra, quedaron nuevamente conmocionados. La anterior transformación en cabello rubio ya era bastante impactante, pero este cabello rojo daba a la gente la sensación de que su nivel de vida había dado un salto enorme, lo que les dificultaba imaginarlo. Yo he eliminado por completo a Majin Buu, pero la restauración del lado del infierno requerirá que la realicen ustedes mismos, dijo Talot, liberando la transformación de Super Saiyan God. Al enterarse de la situación, el Rey Yema miró inmediatamente a Talot con gratitud. Gracias por tu ayuda. Sin ti, me temo que la situación seguiría deteriorándose. Talot sonrió, sin prestarle demasiada atención. Es solo un pequeño esfuerzo. Además, tú y yo en el futuro tendremos una buena relación. Tras decir eso, Talot volvió a mirar a Lyra. Al ser observada fijamente por Talot, la expresión de Lyra no era precisamente buena. Debido a la gran implicación que suponía, no sabía cómo convencer a Talot para que la acompañara al planeta del Supremo Kai. Si él no estaba dispuesto, ¿qué debía hacer ella? Claramente, Lyra le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Talot notó claramente el cambio en los ojos de Lyra, pero no le importó. Al fin y al cabo, podía controlarse a sí mismo, pero no podía controlar lo que pensaran los demás. Antes de ir al planeta del Supremo Kai, necesito ir a un lugar más. Talot tomó la iniciativa de hablar, lo que sorprendió un poco a Lyra. ¿Vas al planeta del Supremo Kai? Preguntó Lyra con recelo. El Rey Yema, que estaba a un lado, aguzó el oído, sin interrumpir.
Ya te lo dije, vengo de hace 5 millones de años y estoy aquí para encontrar a alguien perdido en el tiempo. Ahora bien, encontrar a esa persona será sin duda problemático si solo cuento con mi poder, así que necesito pedir prestado el poder de vosotros, los reyes Kai, e incluso la ayuda del gran Kai, dijo Talot. El hecho de haber declarado su propósito también le salvó de ser sospechoso. En cualquier caso, este asunto no tenía por qué ocultarse. De lo contrario, resultaría contraproducente. Tras escuchar las palabras de Talot, Lyra y el rey Yema tenían claro que tenían más en qué pensar. Finalmente, Lyra habló. En ese caso, ¿cuál es el próximo lugar al que quieres ir? Planeta Kai del Norte. Dijo Talot sin la menor vacilación. Visita el planeta Kai del Norte para ver el Kai del Norte de esta época. El rey Yema sentía curiosidad, pero no se atrevió a preguntar más, solo escuchó. Lyra simplemente miró a Talot, preguntándose por qué Talot quería encontrar a Kai. Después de todo, ella era una Kaiosama del rey, y su nivel era mucho más alto que el de Kaiosama. Si Talot necesitaba ayuda, los reyes Kai podrían hacerlo mejor. ¿Tienes curiosidad por saber por qué quiero encontrar a Kaiosama del Norte? En realidad, en el futuro, Kaiosama del Norte es considerado la mitad de mi mentor, así que quiero ver cómo es el Kaiosama de esta línea temporal. Como ya estoy aquí y esta línea temporal ya ha cambiado por mi culpa, no hay necesidad de preocuparse por si el cambio es grande o pequeño, dijo Talot riendo. ¿Nort Kai es tu profesor sustituto? Preguntó Lila, dejando de lado la cuestión del tiempo, sorprendida por la noticia sobre su profesor. Incluido también el rey Yema. Esta fue una noticia importante, y dejó claro que esta persona del futuro definitivamente no era un enemigo. Sí, bueno, entonces nos despedimos ahora, rey Yema de esta línea temporal, dijo Talot, tomando la iniciativa de decir adiós al rey Yema. Al oír la iniciativa de Talot, el rey Yema respondió de inmediato. Muy bien, puedes visitarnos cuando quieras. En cuanto terminó de hablar, vio como Talot desaparecía del salón real de Yama, junto con Lila. Obviamente, habían ido directamente al planeta Kai del Norte. Visitar el infierno en su tiempo libre, realmente tenía una forma de pensar, después de todo, a nadie se le ocurriría visitar el infierno. Llegando al desconocido planeta Kai del Norte. Talot y Lila aterrizaron frente al único edificio del planeta Kai del Norte. Cabe mencionar que Talot quedó muy sorprendido, ya que en esta línea temporal, el planeta Kai del Norte no había sido destruido por Beerus, y el planeta era increíblemente enorme. No es de extrañar que los Kai del Norte de generaciones posteriores sintieran tanto resentimiento hacia Beerus. En ese momento, el planeta Kai del Norte, aunque no era tan grande como el planeta Gran Kai, seguía teniendo la mitad de su tamaño. La llegada de Talot y Lila llamó inmediatamente la atención de Kai del Norte. Obviamente, ya había detectado lo que había sucedido en el universo anteriormente, así como lo que acababa de ocurrir en el infierno. Bienvenido a mi pequeño planeta Kai, estimado y supremo Kai, dijo Kaio del Norte con cierta aprensión, aparentemente temeroso de decir algo inapropiado. Uno de ellos era un ser superpoderoso de hace 5 millones de años, incluso más poderoso y aterrador que un Kaioshin supremo. El otro era el supremo Kai Lyra del Oeste, cuyo estatus estaba muy por encima de lo que un pequeño Kai como él podía compararse. Al ver la reacción de Kai del Norte, Talot se rió y dijo, no hay necesidad de ser tan cauteloso, Kai del Norte, puedes llamarme Talot. En 5 millones de años atrás, serás mi medio maestro. La expresión de Kai del Norte cambió drásticamente al escuchar esto. Las palabras de Talot fueron demasiado explosivas, lo que le provocó una sensación de inquietud por un momento. ¿Qué? ¿Este superpoderoso sería su discípulo en el futuro? ¡Qué broma! Él conocía sus propias capacidades. ¿De verdad? Aprovechando este pretexto, Nort Kai preguntó con recelo. Lila, que estaba a su lado, observaba en silencio. A ella también le pareció muy absurdo. ¿Cómo podría un simple Kai enseñarle a semejante ser? Talot sonrió y dijo,
no necesito mentir, deberías estar familiarizado con este movimiento. Mientras hablaba, Talot activó directamente el modo Kaioken. Nunca utilizó esa técnica, pero eso no significaba que no la hubiera perfeccionado. Al ver a Talot usar el Kaioken, los ojos de Kaio del Norte mostraron emoción. Es mi Kaioken, así que parece que realmente eres mi futuro discípulo. Tras confirmar su identidad, Talot desactivó la transformación. Al regresar a esta era, no pretendo alterar el orden espacio-temporal, ni tampoco tenía intención de verte, pero después de enfrentarme a Majin Buu y al Supremo Kai del Oeste, no puedo quedarme de brazos cruzados. Dado que las cosas han llegado a este punto, solo puedo dejar que la naturaleza siga su curso, en cuanto a la trayectoria original. Y mientras Talot explicaba el curso original de los acontecimientos, el Kaio del Norte escuchaba en silencio, y el rostro de la Kaio-sama del Oeste, Lira, palideció. Efectivamente, si Talot no hubiera llegado, ella habría muerto. Aunque Talot había alterado el orden espacio-temporal, le había salvado la vida. Además, según Talot, si no se le detenía, Majin Buu no solo la mataría a ella, sino también a todos los Kaioshin, excepto al Kaioshin del Este, incluido el Gran Kaioshin. Como resultado, en el futuro, solo quedaría el Kaio-sama del Este como único Kaio-sama, incapaz de gestionar adecuadamente todo el universo. En realidad, en cierto sentido, esta línea temporal ya ha cambiado tras la llegada de mi tío, pero el alcance del impacto no es demasiado significativo. Mientras Talot seguía hablando, tanto el Kaio del Norte como el Kaio del Oeste se dieron cuenta, hasta cierto punto, de que la línea temporal en la que se encontraban se dirigía, sin saberlo, hacia una nueva dirección. Final del capítulo.